Yo usé ya la idea esta del modelo de crecimiento empobrecedor como idea a nivel mundial. Es a nivel mundial que el neoliberalismo predomina aún hasta ahora, aunque hay cambios. Pero el ejemplo más claro, más largo, más prolongado y más profundo en América Latina es Chile, ¿sí? Y Chile tuvo un momento de un gran crecimiento económico, del 87 hasta el 97, ¿sí? 11, 12 años, 8% de crecimiento, que se notó en la infraestructura, en todos lados. Pero después del 97 para acá, 98 hasta 2009, o 2008 para sacar el año de la crisis, la economía chilena crece en 3 y 4%, una cosa así, promedio. Así que nosotros el trabajo que vamos a presentar aquí es Chile, del modelo de crecimiento empobrecedor a un crecimiento bajo, digamos, o agotamiento del modelo. Y eso tiene que ver mucho, ¿sí?, con que se da esta contradicción también, que Chile es un país exportador, han crecido mucho las exportaciones de todo tipo, sin embargo hay un crecimiento que empobrece a los trabajadores. Que no llega, digamos, no un llega, crecimiento del PBI que sí, sí. no derrama, Claro. como dirían. Sí. Las empresas extranjeras en el año 2006, y ha sucedido de ahí hasta ahora también, se han sacado de Chile por utilidades y dividendos de la inversión extranjera directa, 25.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 corresponde a las empresas del cobre, ¿sí? Que son las grandes mineras mundiales que se han apropiado del cobre chileno por que se le entrega a los yacimientos en propiedad privada. De la época de la dictadura se estableció eso y eso ha seguido así hasta ahora. 20.000 millones de dólares significa del 2006 es igual a 2 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, ¿sí? Sí, claro. 20.000 millones de dólares, si uno lo divide por 3 millones de familias, que representan 12 millones de los 17 millones de chilenos, a cada familia se le podría entregar $300, ¿sí?, adicionales mensuales y 3.600 al año, ¿sí? Y eso todos los años está sucediendo eso, o sea, se llevan 20, por eso Allende hablaba del sueldo de Chile, ¿sí?, porque posiblemente si él hubiera estado no hubiera hecho esa división tan drástica, porque con eso resuelve el problema, sino que hubiera usado una parte para resolver los problemas actuales de los trabajadores y otra parte para industrializar el país y una parte para educación pública gratuita, para salud, en fin, salario indirecto. Entonces, bueno, la economía chilena tiene la más mala distribución del ingreso. Eso hasta los últimos datos, o sea, los últimos datos de la encuesta Casen, Chile, que ya era mala, ahora es peor, ¿sí? Pero había una contradicción entre Chile, que disminuía la distribución del ingreso, o sea, cada vez un poco más mala, de lo mala que ya era, ¿sí?, con el hecho de que el gobierno anunciaba, ¿sí?, de la concertación, que la pobreza disminuía, ¿sí? Entonces esto se demostraba al mundo, o sea, Chile crece, la pobreza disminuye, ¿sí? Pero el ministro de Hacienda de Pinochet, Felipe Larraín, que en la ciencia económica es muy conocido, porque en todas las escuelas de economía se estudia un libro de él hecho con un economista norteamericano, que es la macroeconomía de la economía mundial, casi, o macroeconomía en condiciones de economía mundial, ¿sí? Felipe Larraín es el ministro de Hacienda actual de Piñera. Sí, en el 2007, el gobierno de Bachelet informó que la pobreza en Chile había disminuido de 20 a 13,3, ¿sí? Antes había llegado hasta 47% la pobreza, ¿sí? Entonces 47 hasta 13 y de 20 a 13 una disminución enorme, ¿sí? Entonces Felipe Larraín, junto con la Universidad Católica y otros centros de estudio, ¿sí?, llegaron a denunciar un fraude estadístico. ¿En qué consistió el fraude estadístico? A veces en los años, en el 2007 se informaba de una encuesta hecha en el 2006 de caracterización socioeconómica, ¿sí? Esa encuesta del 2006, para calcular la pobreza, se tiene que vincular con con una encuesta sobre el uso del presupuesto familiar de las familias, de presupuesto y gasto se llama. Entonces Felipe Larraín se dio cuenta que habían hecho el cruce ese con una encuesta del año 87, ¿sí? Claro.
cuando estaban los datos del 87, 20 años atrás, ¿sí? Cuando habían encuestas más recientes. Había una más cercana a ese periodo. Claro. ¿Sí? Y entonces en ese momento él, con todos los economistas neoliberales, ¿sí?, que además criticaban a Bachelet, pero que también Bachelet se basó con los economistas neoliberales, particularmente en el Ministerio de Hacienda, denunciaron eso, ¿sí? Y se creó un gran problema político. Ahora se presentaron los datos de pobreza del 2009, ¿sí? Se hace en el 2010. ¿Sí? Lo que muestra los datos, ¿sí?, cuando se lo llevan a Piñera, es de que la pobreza había crecido de 13,9 a 15,1. ¿Sí? Entonces, era el momento de darle duro a Michelle Bachelet, porque ella seguía con gran simpatía nacional, ¿no? Y hace una cadena nacional por televisión y informa al país, ¿sí?, de eso. Y responsabilizan al gobierno de Michelle Bachelet, diciendo, en 20 años la pobreza había bajado y el gobierno de Bachelet ahora volvió a subir. Sí, y cuando nosotros hacemos el análisis, la pobreza que ellos hicieron fue con los datos del 87, ¿sí?, claro, que había denunciado como fraude estadístico su ministro de Hacienda, ¿sí?, con el agravante de que ahora no solamente estaba encuestas más recientes, sino que había una del 2007, que el mismo Felipe Larraín habría dicho ya en el 2007, si se aplicara la del 2007, la pobreza es incluso mayor. Así que nosotros hicimos un cálculo y la pobreza en Chile está sobre el 30%, y ya es el 70% de los pobres, ¿sí?, son trabajadores, ¿sí? La mayoría de esos trabajadores, ¿sí?, no tienen contrato, pero también hay un porcentaje importante de trabajadores pobres que tienen contrato, ¿sí? Entonces, por eso es un crecimiento empobrecedor, ¿sí?, que da trabajos precarios. Y la pobreza no solo está en los que están marginados del sistema, sino que en los propios trabajadores. Claro, se crece, pero no se redistribuye. Orlando, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta serie de entrevistas en el marco del cuarto encuentro de economía, política y derechos humanos. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto. Seguramente que tengan ustedes muy buenos días.